Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Amigos, aprovechando mi último video donde les hablé de la parábola de la higuera y cómo Jesús había maldecido la higuera, porque la higuera no daba frutos, no servía para nada la higuera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entendamos por qué es tan importante entender este pasaje, porque es muy profético. Leamos en Mateo capítulo 21, versículo 18. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre, ¿ok? Muy importante, Jesús sintió hambre. Y vio una higuera junto al camino, y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Y qué creen, amigos? La verdad es que nadie se puede inventar estas cosas y la realidad supera la ficción. Es increíble. Hay indignación en la comunidad católica de Villavicencio por la aplicación de una sustancia química que le pusieron al árbol que sembró el Papa en su visita a esta ciudad del país. Los expertos tratan de salvar la especie mientras las autoridades investigan qué fue lo que pasó. En su visita a Villavicencio el pasado 8 de septiembre de 2017, el Papa Francisco sembró un árbol en señal de paz y reconciliación con la humanidad y la naturaleza. 2 años después, así luce el ejemplar flor amarillo. Vándalos le inyectaron en la raíz una sustancia química. Encontramos trazas de hidrocarburo o un olor muy fuerte de hidrocarburo dentro del árbol. De inmediato se inició un tratamiento para extraer el químico y tratar de salvar el árbol emblema del legado del Papa Francisco. Le aplicamos una cantidad de aserrín y de cascarilla de arroz para que esa cascarilla absorbiera todo ese hidrocarburo. Y miren ustedes, en Villavicencio hay indignación. Inescrupulosos envenenaron el árbol que sembró el Papa Francisco durante su visita a la ciudad. Hay gran repudio de la comunidad que exige que el responsable sea llevado ante las autoridades. Luis Alfredo Zapata con los detalles. Luis. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el Parque Los Fundadores de Villavicencio, donde no son buenas las noticias, pues en las últimas horas las autoridades se percataron del envenenamiento del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Ese flor amarillo que el Papa Francisco en su visita a Villavicencio en el año 2017 sembró como testimonio de su paso por la capital del departamento del Meta. Este fue el gesto de buena voluntad del Papa Francisco en septiembre de 2017. Pero alguien, en un acto vandálico, envenenó el árbol flor amarillo. Encontramos un hidrocarburo con una sustancia tóxica, algunas monedas. De inmediato, la alcaldía de Villavicencio, con un equipo de expertos, inició la recuperación del árbol de la vida, como fue bautizado. Es muy triste y muy doloroso que personas inescrupulosas, sin ningún sentido de pertenencia, pues atenten contra la naturaleza y obviamente contra la misma humanidad. Bueno, increíble. Bueno, no sé qué más pruebas quiere la gente. Ahora, veamos que esto sucedió en Colombia, uno de los países más católicos del mundo. Sin embargo, el noticiero dice que alguien envenenó el árbol, lo que me parece muy temerario, muy curioso, porque Colombia es uno de los países más católicos del mundo. Ahora, sabemos que estos noticieros son masones y que todo lo que dicen es noticia falsa. Así que no me voy a dedicar en este video a probar que el árbol fue o no fue envenenado. Primero porque las declaraciones de los administradores del parque ya de por sí son muy contradictorias. Pero en fin, ¿a quién le importa, cierto? Yo me imagino que en uno de los países más católicos del mundo, nadie quiere quedar como el que dejó secar el árbol que sembró el Papa Francisco, porque sería pues muy escandaloso, pero en fin. Finalmente no es el tema de este video, realmente en sí me parece muy absurdo el solo hecho de ponerme a debatir si fue o no fue envenenado un árbol, como también es muy absurdo
ponerme a buscar a un culpable por lo que sea que haya sucedido con relación al árbol. Porque amigos, cuando un árbol se seca, simplemente se corta y se siembra otro árbol. Pero como sabemos que el mundo está entrando en una psicosis colectiva, vemos que este no es cualquier árbol, es el árbol que sembró el Papa Francisco, es un árbol muy importante. Aquí vemos la idolatría tremenda que se maneja en estos países ultracatólicos. El problema de ser idólatra y de creer que un árbol tiene una especial importancia, cuando un árbol en sí es necesario para alimentarse o para la sombra. Pero si el árbol no da alimento, y si la sombra que proporciona no es necesaria en el lugar donde está, pues es un árbol realmente inservible. Y de repente pues solo queda cortarlo y ya, sembrar otro árbol que sí dé alimento, amigos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le pasa al mundo, amigos? Sabemos que el mundo pronto entrará en una psicosis colectiva tan tremenda, en la cual si tú cortas un árbol, serás culpado de ecocidio. Increíble. Así que vemos al periodista masón instigando, dando la noticia como si fuera un crimen terrible, el peor crimen del mundo. Hay que encontrar al culpable. Alguien ha envenenado a un árbol en pleno siglo XXI, y esto es lo que se dice en un noticiero. Todos los días probamos que el mundo no está evolucionando, sino que está involucionando. El ser humano no se está haciendo más inteligente, sino que se está haciendo más estúpido con el pasar de los días, y esto se incrementa a medida que el mundo finalmente llega a un colapso general. Y todo esto tiene lógica porque recordemos que los gobiernos, inclusive el gobierno de Colombia, pero todos los gobiernos le echan agua al flúor. Sí, aquí le echan flúor al agua de donde se trata el agua en el acueducto, para que supuestamente tengamos los dientes relucientes, pero se les olvidó un pequeño detalle, que el flúor estupidiza a las personas, por lo cual el pueblo enardecido protesta en sus marchas para que se introduzca en la Constitución un nuevo crimen, el ecocidio, porque esos balurdos que cortan árboles son los peores asesinos del mundo. ¿No saben que tendremos que sembrar otro árbol y nos tocará esperar 5 años para que otro árbol vuelva a estar del mismo tamaño del que teníamos primero? ¿Y quién va a esperar 5 años? No, que lo metan preso. Es un vándalo degenerado, es un ecocida. No dejemos pasar tampoco el hecho, amigos, de que los científicos del siglo XXI andan diciendo por ahí que los árboles del mundo son los pulmones del mundo. Plop. Si se secan los árboles, nos quedaremos sin oxígeno. Pero resulta que en Canadá todos los años se secan, yo creo que el 80% de los árboles, y no veo a ningún canadiense asfixiado o con máscaras de oxígeno. Y cada año, por esta misma época inclusive, se secan la mayoría de los árboles de Canadá, se le caen las hojas, se quedan pelados, y se ha muerto algún canadiense por no poder respirar porque no haya oxígeno. No, ¿verdad? Sin embargo, ves tú y corta un árbol que esté plantado en tu ciudad para que veas qué te va a pasar. Te vas a ir preso. Pero, por otro lado, alguien se roba las arcas del pueblo y no le hacen nada. El mundo se volvió loco, amigos. No hay más para dónde coger. El mismo ser humano se está autodestruyendo, y casualmente no es por las armas atómicas, sino por beber agua. Increíble. Supuestamente era para que nuestros dientes estuvieran muy relucientes, y se le empezó a echar flúor al agua. ¿Y qué resultado tuvo esto? Que vivimos en Brutilandia, donde los científicos son actores de Hollywood, pero eso sí, para la maldad son más astutos que un zorro viejo, y no se los gana nadie. Ahí sí son muy inteligentes. Finalmente, amigos, los árboles no son el pulmón del mundo, ¿ok? Y si no me creen, vayan a Canadá por esta época y ahí verán la prueba, y van a ver que los árboles, la mayoría no tienen hojas y nadie se ha asfixiado.
¿ok? Pero finalmente el tema principal de este video es la higuera, la cual fue maldita por Jesús debido a que no daba fruto, y me refiero a fruto que se pueda comer. Ahora pongan atención, porque lo que es de Dios, ¿ok? Y no hay mano humana que pueda envenenar lo que es de Dios. Lo que Dios hace, ningún ser humano lo puede detener, pero lo que no es de Dios se cae. Y sea de una manera o sea de la otra, aun si fuera cierto que envenenaron al árbol, si no es de Dios, el árbol se seca. Pero si es de Dios, ningún veneno lo puede detener. Pero pongan atención, la razón por la cual Jesús secó la higuera, como ya les expliqué, Jesús tenía hambre y al final la higuera no daba fruto para comer. Sin embargo, el Papa Francisco sembró un árbol llamado Guayacán, el cual no sé por qué alguien lo ha llamado el árbol de la vida, muy curiosamente, ¿no? Y digo eso porque resulta que el guayacán no da un fruto que sea para comer. El fruto del guayacán es un fruto seco, el cual por dentro no tiene nada. Es decir, son unas hojas secas que por dentro tienen unas semillas. Su fruto finalmente no da alimento a los seres humanos. Por tanto, es un árbol que básicamente no sirve para nada. Como he dicho, si vamos a sembrar árboles, que sean para que por lo menos den alimento a las personas. Pero ni eso siembran estos adoradores de la madre tierra. Es increíble. Siembran árboles que no dan fruto. ¿Y qué sucedió? Se secó el árbol que sembró el Papa Francisco. ¡Qué coincidencia! Entonces, amigos, en el video pasado les expliqué y les vuelvo a explicar porque algunos no entendieron que la higuera sí simboliza a Israel. Pero por supuesto hay que poner atención porque Israel era una nación que tenía una unión de iglesia y Estado, ¿ok? Entonces la higuera no solamente simboliza a Israel como nación, sino a su sistema político, religioso, económico, el cual finalmente no servía para nada porque no daba fruto de salvación. Antes, por el contrario, cerraba la puerta de la salvación. Así que este sistema es lo que simboliza la higuera. Simplemente es un sistema político, religioso, económico que no salva al individuo. Ahora, como sabemos, el Vaticano es un país y también es una iglesia, es decir, que es un sistema político, religioso, económico. Y el Papa ha sembrado un árbol que tampoco da fruto. Increíble. Pero, amigos, pongan atención. El plan del Papa y por supuesto de todos los masones, presidentes y senadores de cada país es restaurar en todo el mundo la gran teocracia del nuevo orden mundial, donde se unirá el Estado con la Iglesia. Aquí es donde viene lo profético, pongan atención, porque Jesús, al referirse a una de las señales más claras del fin de los tiempos y de su venida, es decir, de la segunda venida de Jesús, es que precisamente veríamos a la higuera reverdecer. Ahora pongan atención porque esto no lo digo para condenar a nadie, sino para que se salven, inclusive hasta los masones se pueden salvar. Caballeros templarios, en fin, todos pueden arrepentirse y salvarse. Pongan atención, en Mateo capítulo 24, versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Es decir, sabed que Jesús está a las puertas, que su venida es demasiado inminente, que prácticamente es cuestión de muy poco tiempo para que Jesús venga. Ahora pongan atención. Esta higuera que Jesús había secado es precisamente una unión de iglesia y Estado, lo cual nosotros ya no teníamos como forma de gobierno, pero de nuevo se quiere imponer como forma de gobierno. Ahí es donde se cumple lo que reverdece, es decir, que las hojas vuelven y nacen, porque se había secado, pero ahora vuelven y nacen las hojas. Increíble. Ahora lo más curioso de todo es que la misma noticia nos muestra cómo los administradores del parque quieren tratar de reverdecer el árbol que se había secado.
increíble, amigos. ¿Quién se puede inventar estas cosas? El árbol estará en tratamiento continuo hasta que reverdezca, el símbolo de la vida que plantó el Papa Francisco en tierras llaneras. Es decir, entendamos algo. Cuando de nuevo el mundo busque una unión de iglesia y Estado para solucionar los problemas del mundo, como una forma de gobierno donde se impongan doctrinas religiosas sobre los individuos, lo cual no tiene ninguna lógica porque yo como individuo no tengo por qué obedecer la religión de mis gobernantes. Amigos, entendamos algo. Si el gobernante quiere imponer más tributos, como en efecto los están haciendo, porque ellos siguen poniendo impuestos, nosotros tenemos que pagar los impuestos, obedecer sus leyes. Pero nosotros no tenemos por qué adorar a la Pachamama si ellos quieren adorar a la Pachamama. Si mi gobernante quiere adorar al sol, reposando en el día solar, yo no tengo por qué obedecer esa ley. Vamos, si tú quieres adorar al sol, pues allá tú. Pero yo no tengo por qué adorar al sol por más de que sea una ley de Estado, ¿ok? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de que la iglesia se una con el Estado, porque la iglesia entonces va a pretender imponer sobre ti leyes religiosas a través del Estado, y eso es muy absurdo, porque precisamente Dios nos dio libre albedrío y la libertad de adorarlo o de no adorarlo. Cada quien es libre. ¿Cómo es posible que ahora una iglesia pretenda obligar a las personas a obedecer sus doctrinas a través del Estado? Ahora todo esto está sucediendo ante nuestros propios ojos, ya que el Papa Francisco sacó una encíclica llamada Laudato Si, la cual pretende imponer sobre el mundo entero una especie de utopía tropical en la que vamos a vivir 1000 años con el Cristo solar, el Maitreya, rodeado de árboles y de animales por todas partes. El problema es cuando empezamos a enloquecernos con leyes realmente absurdas, como la ley del ecocidio. Es decir, si yo de repente tumbo un árbol, ¿estoy cometiendo ecocidio? Cuando un árbol realmente no es una persona, ni siquiera es un animal. ¿Cómo es que pueden llamarlo ecocidio? Pero son precisamente todas estas leyes las que se están mezclando en las constituciones de los países americanos, supuestamente para aminorar el cambio climático, pero el hombre no tiene poder para modificar el clima. Nada de lo que hagamos va a cambiar el clima. Entonces son leyes demasiado absurdas, ¿ok? Pensemos en algo. Esta precisamente es la unión de iglesia y Estado. Cuando nuestros países estén incluyendo en sus constituciones leyes supuestamente para protegernos de un cambio climático, y resulta que es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco la que está dando directrices para proteger al mundo del cambio climático. Finalmente, toda ley que no tenga ningún sentido, como por ejemplo que tengamos que reposar en un día para proteger al mundo del cambio climático, es una ley religiosa, no es de ninguna manera una ley laica, pues no se ha probado nunca jamás en la historia mundial que el reposar todos al unísono en un día producirá un cambio en el clima. Todo esto se debe, amigos, a que finalmente el mundo ha caído en una gran estupidez, una estupidez general que yo diría que es más bien una psicosis colectiva, una especie de hipnosis satánica en la que las personas no pueden pensar. Pero amigos, recordemos que Jesús lo profetizó cuando Él dijo que la higuera reverdecería, es decir, que de nuevo el mundo entraría en el mismo sistema en el cual estaba Israel, es decir, una unión de iglesia y Estado. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Amigos, si nosotros somos la generación que está viendo a la iglesia unirse con el Estado, entonces claramente somos la última generación. Y por supuesto estamos viendo a la iglesia unirse con el Estado, como les he dicho. Estamos viendo las constituciones de América siendo cambiadas, supuestamente
todas estas marchas tienen como objetivo introducir en las constituciones de América leyes para protegernos del cambio climático. Por favor, amigos, es totalmente absurdo. Y cuando estos gobiernos saquen una ley en la cual nosotros tengamos que descansar o reposar en un día, por ejemplo el día del sol, el domingo, para que se aminore el cambio climático, eso sería muy absurdo. Es decir, es una ley religiosa porque lo estaríamos haciendo por fe, debido a que no ha sido comprobado jamás que descansar en un día traerá un beneficio para el clima. Ningún científico ha comprobado eso, ni hemos visto una prueba de que esto haya sido hecho en el pasado y haya tenido las consecuencias que supuestamente tendrá. Es decir, el reposar en domingo masivamente traerá un beneficio sobre el clima. Por supuesto que no, jamás se ha probado, y por eso sabemos que es una ley religiosa. Si es una ley religiosa, vemos que es una unión de iglesia y Estado. Así que cuando también se dicen cosas de lo más absurdo, como por ejemplo que haya una ley llamada ecocidio, en donde si yo corto 10 árboles estoy cometiendo ecocidio, eso es absurdísimo, porque yo puedo sembrar otros 10 árboles. Ahora, tal vez si dijeran que si yo corto 10 árboles y no siembro otros 10 árboles, estaría haciéndole un daño, hasta le vería un poquillo de más lógica. Pero es decir, si yo corto 10 árboles, simplemente siembro otros 10 y listo. Entonces, es muy absurdo que le llamen ecocidio a algo que finalmente no es de ninguna manera un evento catastrófico o un delito. Finalmente estamos cayendo en una edad del oscurantismo y las leyes que estén en nuestros países van a estar de acuerdo a este oscurantismo, una época donde la inteligencia se acabó. Así que amigos, el Papa Francisco sembró un árbol que no da fruto comestible, es decir, que no alimenta a nadie. Recordemos que Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Amigos, las iglesias cristianas de hoy en día lamentablemente no dan fruto. Es así como el árbol que sembró el Papa Francisco no da fruto. Las mismas iglesias cristianas se reconocen como pecadoras, y eso lo hacen no porque quieran arrepentirse, sino para seguir pecando. Y dicen que pueden seguir pecando porque tienen a Jesús. Y por esto estas iglesias entonces nunca dan fruto. Recordemos que Jesús nos dijo que precisamente por sus frutos los conoceríamos. En Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento. Pero esos no son los frutos que vemos en las supuestas iglesias cristianas. Increíble, lo que vemos son frutos del pecado. Y cínicamente dicen en sus propias congregaciones que es imposible no pecar, inclusive haciendo a Dios mentiroso, porque en Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Pero la misma iglesia cristiana dice que es imposible no pecar. Es tremendo, amigos. Por lo cual, estas iglesias dan frutos secos, frutos que no sirven para nada, mientras que la verdadera iglesia da fruto que alimenta para vida eterna. El verdadero árbol de la vida, la verdadera iglesia, es la que da fruto para vida, no un fruto seco. Por tanto, amigos, el árbol que sembró el Papa Francisco tenía frutos secos que no alimentan, y de repente se secó. Sea lo que sea que haya ocurrido, igual se secó, amigos. Finalmente estamos viendo que no alimenta ese árbol, y si no alimenta no sirve para nada. Entonces es igual que el de la higuera. Asimismo entendamos, amigos, que una unión de iglesia y Estado dará frutos secos que no alimentan. No te salvarás. El Estado unido con la iglesia no podrá salvarnos jamás, porque Dios no acepta un arrepentimiento obligado. Si el Estado te obliga a través de la iglesia a arrepentirte, Dios no te aceptará jamás eso, porque es un arrepentimiento hipócrita y obligado. Y tampoco se lo aceptará al mundo entero, ¿ok? Entendamos que vamos a suponer que el mundo entero decide arrepentirse
pero a través de la obligación de una ley de Estado, para que supuestamente el mundo no llegue a su fin. Pero eso no será un sacrificio u ofrenda aceptable a Dios Padre, ¿entienden? Porque es algo hipócrita, no es algo hecho de corazón. Así que si tú piensas que tu pastor debe unirse con el Estado para imponer leyes religiosas en la sociedad, eso no traerá nada bueno, porque serán frutos secos que no acepta Dios, porque son ofrendas que no son sinceras, sino que las personas las harían por obligación de Estado, y al contrario, sería algo abominable a Dios Padre, porque Dios Padre considera al Estado como una bestia. Y si tú obedeces una ley religiosa por parte del Estado, lo que está sucediendo es que estás recibiendo la marca de la bestia, amigos. Ahora, finalmente, parecería que las leyes que se están mezclando con el Estado no son religiosas, porque estamos escuchando solamente leyes ecológicas, pero son leyes que no están probadas por ningún científico, por lo cual, si no están probadas por ningún científico, las personas las obedecerían por fe, y si las obedecen por fe es porque son religiosas, y por tanto tú estarías recibiendo la marca de la bestia, aun y cuando pensarías que no es una ley religiosa, sino que es una ley civil para proteger al planeta. Pero finalmente es algo que nunca se ha probado, que el hecho de que tú, por ejemplo, siembres un árbol por ley hará que el cambio climático aminore. No. Entonces, ¿es eso la marca de la bestia? Sabemos que no es la marca de la bestia, pero es el principio de leyes religiosas, y sabemos que estamos muy cerca a la marca de la bestia. Finalmente, amigos, yo diría que cualquier ley que obedezcamos que tenga motivos religiosos es una ley que es contraria a Dios Padre. Nosotros debemos obedecer leyes que sean laicas y que sean leyes comprobadas científicamente y que tengan que ver con el Estado, pagar impuestos, comportarte adecuadamente, ser honrado y no hacer nada malo. Pero leyes en donde el Estado te pide que tienes que sembrar un árbol porque si no, entonces te irás preso, son leyes religiosas al fin de cuentas. Así que tenemos que estar muy avisados de cómo las leyes religiosas se mezclan con el Estado, inclusive sin que nos demos cuenta. Finalmente es posible que estas leyes ecológicas religiosas son tal vez la manera de cómo la iglesia empieza a unirse con el Estado sin que nadie diga nada, y después vendrán otras leyes religiosas más fuertes. Sin embargo, amigos, sabemos que en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la solución para aminorar el cambio climático es el reposo en domingo, y que finalmente eso es lo que buscarán los estados, obligar a todas las personas a reposar en domingo para que se aminore el cambio climático. Son frutos secos, finalmente es la higuera que se secó, la cual no da frutos para vida eterna. Hasta pronto, amigos.